Y ahí vemos este trabajo multidisciplinario donde el arqueólogo, el filólogo, el lingüista, el Claro, historiador trabajan en conjunto para poder descifrar y entender lo que antes de nuestra era ya se estaba relatando, se estaba escribiendo. En serio que a mí me encanta, estos temas me fascinan. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz e iniciamos este 2025 con más contenido del licenciado Carlos Aramayo para el canal Investigando la Historia. ¿Cómo está, profesor? muy bien. Iniciando este nuevo año así con entusiasmo y a ver qué podemos contribuir para los que son nuestra audiencia, ¿no? A Claro ver, que sí. empezaríamos con el tema de hoy, ¿no? Sí, el rey Ashoka y la escritura brahmí. Qué interesante tema. Sí, es evidente, el rey Ashoka fue un rey de una dinastía 3 siglos anterior a la era común en India, ¿no? Y fue uno de los grandes reyes de la historia de la India, sí. Ajá. Una de las últimas grabaciones que hicimos, usted y yo, en el 2024, tenían relación con la escritura, cuando habló de Krishna y un poco la escritura, como que quedó pendiente esto de poder dedicar una transmisión a la escritura como tal. Así que hoy vamos a aprender muchísimo con usted. Claro, así es. En esa ocasión hablamos de las primeras formas de escritura en la India, ¿no? Digamos, el medio por el cual escribían, ¿no? Exacto, el Ahora soporte. vamos a analizar un tanto el tipo de escritura, ¿no? En Me eso nos parece bien. abocaríamos hoy. Comparto las imágenes, Sí, las muy bien. diapos. Sí, empezaríamos, sí. El rey Ashoka, del cual hablaremos hoy, fue uno de los reyes que comenzó en la dinastía Maurya, aproximadamente en el tercer siglo antes de la era común. El mapa muestra a la India, ¿no? El territorio de la India, eh, tal como existía en esa época, ¿no? El rey Ashoka construyó o mandó edificar edictos en diferentes partes del subcontinente indio, incluyendo la actual India, Pakistán e incluso Afganistán. En este mapa se ven sus edictos en cuadros negros, los que se consideran que eran los edictos mayores, que están en rocas. En triángulos negros están los edictos en pilares y los cuadrados blancos son los edictos menores en roca. El rey Ashoka gobernó desde el 268 hasta el 232 antes de la era común. Eh, Alrededor del 250 eh, realizó la tarea de mandar construir todas estas, digamos, todos estos edictos en diferentes zonas de su imperio, ¿no? Utilizó dos tipos de escritura que se inventaron mm, en su tiempo. Algunos consideran que él mismo, sobre todo la Brahmi, de la cual vamos a hablar, muchos investigadores consideran que fue él el que promovió la invención de este tipo de escritura. Eh, Sin embargo, los edictos que están entre Afganistán y Pakistán, al noroeste, están también en otro tipo de escritura que se llama Kharoshthi, que quizá, según otros investigadores, puede ser ligeramente anterior. El rey Ashoka usó tres lenguas: el Prakrito,
el griego y el arameo. El prácrito es el idioma, fue el idioma popular o natural, porque prácrito quiere decir natural, eh, 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 como derivado del sánscrito. Pasaríamos a la siguiente imagen. Estas son las construcciones más importantes que mandó erigir el rey Ashoka. Eh, Están en el norte de la India principalmente. Son columnas o pilares que la arqueología ha descubierto desde finales del siglo XIX. Algunos llevan un animal representativo en la parte superior y otros pilares no lo tienen. Algunos de estos otros pilares pueden haber perdido esta característica y algunos pueden haber sido construidos sin esta imagen. Por ejemplo, el primer pilar está en Vaisali, el cuarto está en Delhi, el quinto también está en Delhi, el sexto está en Allahabad y el último que se ve en la imagen está en Lumbini. Lumbini es un sitio bastante importante del cual vamos a hablar posteriormente. Pasaríamos a la siguiente imagen. Este es el pilar, el capitel del pilar que el rey Ashoka mandó construir en la localidad de Sarnath. Sarnath es el lugar donde la tradición y las escrituras tempranas del budismo consideran que el Buda, Sakyamuni, eh, predicó su primer sermón a 5 primeros discípulos. Y cuando Ashoka visitó, igual aproximadamente en el 250 antes de la era común, mandó construir esta estructura. Además, esta imagen es muy importante en la India actual porque es un símbolo nacional, o sea, la República de India en su fundación adoptó esta imagen como uno de sus símbolos principales. Pasaríamos a la siguiente imagen. Eh, en la parte inferior de esta columna que contenía este león y todas esas características, está esta inscripción. Igual, es de mediados del segundo siglo antes de la era común. El idioma en el que está escrito, como dije al principio, es prácrito. Eh, este bloque está construido en arenisca pulida. La inscripción, en su parte más importante, señala que nadie debería causar división en la orden de los monjes, o sea, de los monjes budistas. Y debajo, Ashoka manda escribir que él visitó este sitio donde el Buda dio su primer sermón. Pasaríamos a la siguiente imagen. Esta es una comparación que el investigador de fines del siglo XIX, Buehler, hizo sobre una teoría, ¿no? Sobre una hipótesis de que es posible que los signos del Brahmi hayan sido inspirados escrituras, en la escritura fenicia o en la aramea. Y ahí hacen una comparación uno por uno de los símbolos. Sin embargo, quizá no haya mucha relación, ¿no? Por ejemplo, la primera columna con la cuarta, comparando, quizá la tercera letra, ¿no? La ga sea un poco similar, ¿no? Pero las demás no, pero estos investigadores a partir del siglo XIX han tratado de explicarse por qué aparece el Brahmi, ¿no? Y existe la hipótesis de que es una escritura totalmente, digamos, autóctona, que se compuso en la propia India, pero los investigadores ingleses trataron de hacer
una comparación con escrituras eh, que existían, por ejemplo, en el imperio persa del siglo VI, que tuvo sus límites muy cercanos a la India de esa época, ¿no? Con los aqueménidas. La escritura brahmi no es alfabética, le llaman abugida, porque tiene la consonante junto con la vocal, o sea, es una escritura silábica. Este sería un silabario, como nosotros actualmente tenemos el abecedario, ellos tenían el silabario, digamos, ¿no? Y para llamarlo de alguna manera, para darle un nombre, por ejemplo, nosotros decimos abecedario por las primeras cuatro letras, ¿no? Este alfabeto, este sistema de escritura también llama, se le llama abugida por las primeras cuatro letras, que son abagada, le llaman el, el abecedario, o mejor dicho, el silabario abugida. Em, Tiene en total 33 consonantes. Este sistema de escritura también, para diferenciar las vocales, se le colocan símbolos diacríticos encima de la letra, o sea, para diferenciar las vocales, ¿no? Este sistema duró, estuvo en vigencia desde el siglo III antes de la era común hasta el 4 de la era común. Desde el imperio Maurya hasta el imperio Gupta, o sea, duró bastante tiempo. Sin embargo, tuvo su fin en el siglo IV, pero en ese momento se considera que su desarrollo permitía aún a la gente de esa época poder leerlo. El lingüista Kenneth Norman, en el año 2005, consideró que la escritura brahmi pudo haber existido ya por lo menos 2 siglos antes de Ashoka, o sea, es una nueva hipótesis, ¿no? ¿En qué se basan? En que en el sur de la India existe una isla, que es una nación actualmente, es Sri Lanka. En un sitio arqueológico de Sri Lanka, que se llama Anuradhapura, se encontraron fragmentos con escritura brahmi. Inicialmente, un arqueólogo bastante famoso de esa nacionalidad los identificó estos símbolos como de la época del siglo VI, inclusive VII antes de la era común. Luego, como se presentaron dudas, el arqueólogo inglés Cunningham fue a confirmar o a quizá tratar de desmentir, ¿no? Esta aseveración. Y con carbono 14 volvió a medir, digamos, los restos de cerámica que él excavó y los dató de 400 antes de la era común. O sea, si aceptamos la versión de Cunningham, eh, por lo menos sería un siglo y medio anterior a Ashoka. Eh, ¿Cómo diríamos? El lingüista. Existía en la India un lingüista que se llamaba Panini en el siglo VI al 4 antes de la era común. Panini compuso una gramática del sánscrito que la llamó Ashtadhyayi. En ella menciona la palabra lipi, que quiere decir escribir o escritura. El propio trabajo de Panini, no se sabe si fue compuesto inicialmente
oralmente solamente o fue escrito. Pero en este trabajo menciona esta palabra, lo cual ha llevado a los investigadores, digamos, modernos, de la época moderna, a considerar la posibilidad de que ya existiera el Brahmi u otro tipo de escritura en el siglo VI antes de la era común. Bueno, ahora pasaríamos a la siguiente imagen. Un pequeño comentario, profesor. Aquí Sí, sí, solamente vemos hasta si lo vemos desde el sí, son fenicio, 14, sí, sí, la son nun sería en 14. este caso. Uno tiene acceso, si es que quiere ver estas 33 consonantes, a alguna página o algo que podamos compartir en la descripción. Claro, evidentemente en Internet hay varias formas de encontrar este tipo de... en particular, esta imagen es de Wikipedia, de un Ah, artículo en buenísimo. inglés de Wikipedia. Porque Sí, igual veo hartas letras similares, por ejemplo, la Dalet se parece harto a la Da, veo la Tet bien parecida del fenicio, el fenicio es más cercano como al claro, arameo. la que indica ta, ¿no? Ajá, Ta, Ta, claro, pero en Brahmi tiene un punto, en ujú. cambio, más parecido al fenicio que tiene como una cruz, ¿no? Como una X. Sí, y aquí vemos también la relación porque el fenicio es anterior, bueno, anterior al fenicio el protosinaítico, y anterior al protosinaítico son los jeroglíficos. En el fenicio, esta tet, ya estamos viendo un determinativo que es propio de los jeroglíficos, que tiene relación con el territorio, la tierra. Entonces, seguir con otro tipo de escritura ya hacia la India lo encuentro fascinante. Claro, lo más próximo a la comunicación entre ambos tipos de escritura serían los aqueménidas, ¿no? La cultura aqueménida, el imperio aqueménida, que gobernó en Persia y en una zona bastante cercana a la India actual. Por eso el arameo también se incluye aquí en la comparación, ¿no? Ajá. Porque Ahí los la única aqueménidas, diferencia, sí, usaron el arameo, los aqueménidas en sus sí, inscripciones. sí, por los persas. La única Sí. diferencia sería, por ejemplo, que el fenicio, el arameo son consonánticos y en este caso el brahmi es silábico, pero también tenemos lengua y escritura silábica, el acadio, por ejemplo. Ay, ay, ay. Una buena acotación, sí, sí. Claro, Sí, el acadio buenísimo, mucho más antiguo, mucho más, mucho y más antiguo. cuneiforme, otro tipo de Claro, escritura. claro, Sí, así sería. Así, aquí está una de las una de las edificaciones, digamos, una de las columnas que mandó construir Ashoka en el sitio del nacimiento de Siddhartha Gautama, en el sitio del nacimiento del Buda histórico. Eh, Esta foto corresponde a diciembre de 1896, en plenas excavaciones. La localidad se llama Lumbini. Eh, la inscripción de la columna la veríamos en la siguiente imagen. En, en la parte inferior de esta columna, en 4 líneas, se describe lo siguiente. O sea, voy a dar lectura a la inscripción en la traducción al castellano, ¿no? Luego de que el rey de Banampriya Priyadarsin había sido ungido, 20 años después, él mismo vino y adoró este lugar, porque el Buda Sakyamuni nació aquí. Él mandó esculpir una piedra con un caballo y que se levantara un pilar de piedra para mostrar que el bendito nació aquí. Él liberó de impuestos la aldea de Lumbini e hizo que pagara solo una octava parte de los productos. La traducción original es de Hulsh.
de 1925 en una de sus obras que se llama Inscripciones de Ashoka. Fue publicada en Oxford por la Clarendon Press. Eh, es así que Ashoka fue un rey muy importante para el budismo. Eh, Existe una historia de que él era un rey bastante sanguinario y en una ocasión se encuentra con un monje budista en una ocasión en que estaba en plena invasión a una región de la India que se llamaba Kalinga. Y las escrituras budistas cuentan que el rey Ashoka tomó preso a este monje e incluso lo mandó torturar y cosas así bastante crueles, ¿no? Pero este monje resistió toda esta violencia que se cometió contra él y el rey Ashoka se conmovió con este hecho y le hizo preguntas y se empapó de la filosofía budista, ¿no? Y desde entonces se convirtió al budismo y fue el principal promotor a través de este tipo de inscripciones en todo su imperio. Inclusive se cuenta que mandó emisarios a Occidente. Claro, de eso ya no hay muchas referencias, ¿no? Pero la tradición dice que mandó emisarios inclusive a Grecia. Eh, Profesor, es- este sí, sistema de escritura es de izquierda a derecha. sí, es de izquierda a derecha, Ajá, como tenemos actualmente el sistema en Occidente, sí. ¿no? Sí. Eh, y la última imagen mostraría cómo se desarrolló a través del tiempo, desde la época de Ashoka hasta por lo menos el siglo XII o XIII de nuestra era. Esta es la representación de la sílaba na, eh, pero que puede aplicarse a todo el silabario, ¿no? Por ejemplo, la sílaba na se representaba así como una i en la época de Ashoka. Luego, en el siglo I, antes de nuestra era, se la convirtió en una especie de X, ¿no? O sea, se la separó en dos. En el siglo III ya tuvo variantes, o sea, en el norte de la India, a la izquierda, ya empezó a diferenciarse del sur de la India, a la derecha, hasta llegar, por ejemplo, al siglo VIII de nuestra era, donde aparece en el sur de la India la escritura pálava, que se muestra a la derecha. Y en el siglo XII de nuestra era, en la penúltima línea, digamos, aparece la escritura del Devanagari, en la cual empieza a escribirse el sánscrito de las escrituras actuales del hinduismo. O sea, hasta aquí vemos cómo un tipo de escritura que se formó en un reino budista, luego se transforma y llega hasta formar la escritura en la que se componen los textos hinduistas. O sea, esa sería una relación entre dos tipos de espiritualidad, digamos. Bueno, ahí concluiríamos. Bueno, la última escritura que está al final es del reino de Sinhala, o sea, de la isla de Sri Lanka actual. Bueno, hasta ahí se ve el gran desarrollo del Brahmi que tuvo a través del tiempo, sí. Qué interesante exposición nos ha dado para conocer un poco más sobre estos temas tan importantes, desarrollarlos en este canal, que el profesor, el licenciado Carlos Aramayo pueda promover este tipo de culturas en este canal, porque eran temas que no se abordaban, entonces para nosotros son temas nuevos que vamos aprendiendo, conociendo, pero especialmente el tema de la escritura es lo que más me gusta a mí. Así que yo estoy súper contenta y agradecida con esta ponencia. Muy bien, Carla, gracias, sí. Vamos a continuar con estos temas y
Claro, la escritura es fundamental para el desarrollo de la historia, ¿no? Claro. Porque a través de la escritura se da a conocer las Las tradiciones culturas, las orales, tradiciones. claro, porque por mucho tiempo estos pueblos mantienen una tradición oral que luego cuando ya desarrollan su escritura pasa al escrito, a quedar ahí, a Claro, tener variantes, y va modificándose un nuevo tipo de escritura, como la última imagen que usted mostraba. A medida que va avanzando el tiempo, se va separando según los sectores. Es fascinante. Yo creo que el tema de la escritura es una de las cosas más importantes que encuentro yo como materia de estudio del mundo antiguo. sí, es así. Y en particular el budismo al comienzo, como tú dices, ¿no? Fue una tradición oral. Entre el siglo V, por lo menos, y el III, las tradiciones budistas se transmitieron oralmente. O sea, un monje transmitía lo que él había escuchado a otro monje, y de monje a monje, de generación tras generación, hasta que se pusieron por escrito en el siglo I antes de la era común. Claro, lo que vimos en el anterior episodio, en Ujú. digamos, en hojas de palma, Sí. empezó esa tradición en el siglo I antes de la era común. Pero lo interesante que el rey Ashoka, 2 siglos antes de ese momento, colocó este tipo de escritura en pilares, ¿no? Ujú. En piedra. O sea, esa es la gran contribución que Claro, él y tuvo, ¿no? gracias a esos hallazgos arqueológicos que hoy nos podemos enterar de muchas cosas, como ese hallazgo que mencionaba usted, 1800 y no recuerdo bien el pilar. 1898, el pilar, sí. Claro, Cla- Bühler mm, des- em, descifró este tipo de escritura. Claro, Ah, los pilares de Ashoka se encontraron a través de la arqueología, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? ujú, Fueron grandes descubrimientos de la segunda mitad del siglo XIX. sí. Y ahí vemos este trabajo multidisciplinario donde el arqueólogo, el filólogo, el lingüista, el Claro, historiador trabajan en conjunto para poder descifrar y entender lo que antes de nuestra era ya se estaba relatando, se estaba escribiendo. En serio que a mí me encanta, estos temas me fascinan. claro, es así, la multidisciplinariedad es importante, porque desde diferentes aspectos se puede reconstruir un evento, ¿no? Una cultura, una tradición, ¿no? Es Exacto. así. Muchas gracias, licenciado, por esta cápsula. Y bueno, los amigos, invitarlos a dar like, comentar, sugerir temas relacionados con la India, que es el tema preferido del licenciado Aramayo. Así que sigamos aprendiendo e investigando la historia con el licenciado Carlos Eduardo Aramayo. Que esté muy bien. Muchas gracias por Muy todo. bien, gracias, Carla. Chao, chao. Chao, chao. Ya, aquí estoy colocando.